Buenas noches, mi nombre es Víctor Hugo Estacio, soy notario de la ciudad de Huaraz y gracias a una gentil invitación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, en coordinación con el Instituto Índice, vamos a proceder el día de hoy a explicar las nociones generales de lo que vendría a ser la prescripción adquisitiva de dominio en sede notarial. Hecha esta primera introducción, entonces vamos a proceder a explicar en primer lugar de que la prescripción adquisitiva de dominio notarial es un asunto no contencioso que los notarios tenemos como función. Uno de los principales elementos de la prescripción adquisitiva de dominio está referida a la facultad que tiene el usuario de poder escoger entre acudir al órgano jurisdiccional o acudir a la vía notarial. La experiencia nos ha demostrado que los asuntos no contenciosos en competencia notarial, ya sea por temas de dinero o tiempo, resultan siendo más beneficiosos para la población que desea acceder a este servicio. Entonces, con este preámbulo, iniciamos nuestra exposición. En primer lugar, cuando hablamos de la prescripción adquisitiva de dominio, es importante recordar lo que establece la doctrina en general sobre esta figura jurídica. Así citamos a Jorge y Francisco Avendaño, reconocidos especialistas en derechos reales, que nos dice que la prescripción es un modo originario y gratuito de adquisición de la propiedad. El derecho del adquirente no tiene como base el derecho del titular anterior y no hay transmisión. Es decir, que la prescripción conviene a ser un acto jurídico por el cual se adquiere por primera vez y de manera gratuita el derecho de propiedad sobre un bien. Esto no tiene relación con el derecho del titular anterior y no existe formalmente una transmisión. Es decir, estamos ante un derecho que nace, que es el reconocimiento de la propiedad. Existen dos tipos de la prescripción en nuestro sistema jurídico peruano. El de sistema ordinario, que está referido al justo título y la buena fe, y al sistema extraordinario, que tiene como relación, como requisito, que exista una posesión pacífica, pública y continua durante un determinado tiempo para que en función a estos requisitos se pueda proceder a establecer la declaración de prescripción adquisitiva de dominio. La función principal de la prescripción adquisitiva de dominio es que es un modo de adquisición de la propiedad. Y además también es un modo de saneamiento. Recordemos que en el Perú existen muchas personas que con título o sin título poseen una propiedad inmueble y necesitan formalizar esta posesión para poder gozar de todos los derechos inherentes a la propiedad, como por ejemplo poder transmitir esta propiedad a los hijos vía un anticipo de herencia, poder solicitar un préstamo bancario ante una entidad pública y otorgar en garantía el bien mediante una hipoteca, y de esa manera agilizamos la economía en nuestro país, que es también un elemento importante no solamente de las personas, sino para el Estado, como un elemento reconocido por el derecho constitucional, reconocido en la Constitución como una forma de protección y promoción de lo que vendría a ser la propiedad. Además, la declaración de prescripción constituye un acto que permite incorporar el derecho de propiedad al registro público. Es decir, de esa manera saneamos lo que vendría a ser nuestro derecho de propiedad. Otro elemento importante a considerar en el estudio de la prescripción adquisitiva de dominio en sede notarial es la base legal. Y en la base legal vamos a encontrar nosotros dos tipos de normas. La norma especial, que regula específicamente los procedimientos de prescripción adquisitiva de dominio, y las normas supletorias, que van a complementar aquellos supuestos en donde no está regulado la norma especial y que como parte del procedimiento y las demás etapas resulta necesario su aplicación. Como normas especiales tenemos en primer lugar la Ley 27157, denominada Regularización de Edificaciones, del procedimiento para la declaratoria de fábrica y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común, que tiene su reglamento, que es el Decreto Supremo 035/2006, Vivienda. Esta norma regula, en primer término, en nuestro país, lo que vendría a ser el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio notarial
y también de título supletorio, y además se complementa con la Ley 27.333. Estas tres normas son las normas especiales para poder establecer los requisitos, los conceptos, los procedimientos en la vía notarial. Como normas supletorias vamos a encontrar al Decreto Legislativo 1049, que es el decreto legislativo o la ley del notariado, a la ley 26.662, que es la que regula la competencia notarial en asuntos no contenciosos, y también al Código Procesal Civil, que es el que se aplica, por ejemplo, en los casos en los cuales se ventila los procedimientos de prescripción adquisitiva vía un proceso judicial. También resultará de aplicación las normas del Código Procesal Civil de manera supletoria. Este es el marco legal, entonces, que tenemos que tomar en cuenta si queremos profundizar el estudio de lo que vendría a ser la prescripción adquisitiva de dominio en sede notarial. Luego tenemos el ámbito de aplicación de la norma, es decir, no vamos a hacer prescripciones adquisitivas de todo tipo de bien inmueble, sino básicamente nos vamos a referir a lo que las normas que ya hemos mencionado establecen como un supuesto de ámbito de aplicación. En primer lugar, vamos a poder prescribir en sede notarial los inmuebles urbanos, incluidos los proyectos de habilitación urbana aprobados por los entes municipales. Además, también podemos prescribir a los inmuebles con edificaciones materia de regularización, es decir, que no ha existido una declaratoria de fábrica o en todo caso en donde la obra no ha sido formalmente establecida. También es posible de adquirir vía prescripción los terrenos sin construcción de edificación, es decir, simplemente terreno vacío. Y además los predios urbanos en la municipalidad inscritos como rústicos en el registro de predios, es decir, para la municipalidad, dentro de su catastro, dentro de su plan de habilitación urbana, vamos a encontrar que un bien inmueble está considerado como urbano, pero sin embargo, en el registro de predios, de los registros públicos, lo podemos encontrar como rústico. Si la municipalidad competente ha determinado que un predio es urbano, a pesar que está como rústico en los registros públicos, también será materia de una prescripción adquisitiva vía notarial. Y en general, a cualquier inmueble situado en una área urbana. Con esto lo que estamos tratando también de decir es que no resulta posible en la actualidad, según las normas que tenemos, efectuar un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, vía notarial o incluso judicial, de predios que sean considerados exclusivamente rústicos. Solamente vamos a proceder a efectuar a los predios urbanos. Acá hay que tomar en cuenta también que el destino o el uso que se le otorga al bien no va a ser tan relevante si es que el bien ya ha sido declarado como urbano. Por ejemplo, yo estoy en una zona de expansión urbana calificada así por la municipalidad, pero quizás en el terreno yo no tengo un uso de manera urbana, porque quizás no tengo una construcción para vivienda, oficina, etcétera, sino, por ejemplo, lo dedico a temas también agrícolas. Si el predio ya está en área urbana, independientemente del uso que se le dé, es posible y es factible que se pueda efectuar la prescripción adquisitiva de dominio. Un elemento importante que vamos a tener que tomar en cuenta en este caso son los requisitos generales que se deben presentar para proceder a hacer la prescripción adquisitiva de dominio de inmuebles en la vía notarial. En este caso, desde el punto de vista del concepto que habíamos dado al inicio, en donde habíamos hablado de los dos tipos de la prescripción adquisitiva de dominio, la ordinaria, que tiene un justo título y buena fe, y la extraordinaria, la que se acredita con la posesión. En el caso notarial solamente resulta procedente efectuar el procedimiento de adquisición de dominio en aquellos casos que estemos en los supuestos de usucapión extraordinaria, en donde la posesión debe ser una posesión continua, pacífica y pública como propietario durante un plazo mínimo de 10 años. De acá hay que tomar en cuenta lo que regula el Código Civil cuando nos habla de la posesión continua, pacífica y pública, que viene a ser un principio del derecho real para la adquisición de la propiedad mediante el procedimiento de prescripción adquisitiva. Lo que se busca con esto es que la persona que esté poseyendo un bien inmueble lo haga de manera continua, es decir, no tiene que haber lapso de tiempo en donde una persona deje de poseerlo.
Lo haga de manera pacífica, en donde básicamente no exista conflictos de intereses que, por ejemplo, se ventilen en la vía procedimental ante una municipalidad, ante fiscalía o en la vía judicial contra otros propietarios que también dicen tener el derecho, y que sea de manera pública, es decir, no tiene que ser transparente, no puede ser una posesión clandestina sin que nadie pueda verificarlo. Estos tres requisitos de posesión continua, pacífica, pública, la tiene que efectuar la persona en calidad de propietario. Es decir, se tiene que reconocer a sí mismo y ante el resto de la sociedad y el Estado como propietario. Entonces, para esto efectuará algunos actos como propietario, como por ejemplo el pago del impuesto predial, como contribuyente ante una municipalidad. También podrá acreditarse como propietario cuando no se reconozca a otro propietario. Es decir, acá estamos ante lo que vendría a ser la posesión mediata de un bien inmueble, en contrario a una posesión inmediata. Si recordamos nuestras clases de derechos reales, esta situación se presentaría, por ejemplo, cuando una persona posee una propiedad inmueble a través de un contrato de arrendamiento. Si yo soy arrendatario y reconozco como propietario a una persona que es la persona que me otorga el uso de su bien, yo como arrendatario no puedo, o como inquilino, no puedo solicitar una prescripción adquisitiva, porque estoy reconociendo la propiedad en otra persona. Lo mismo ocurrirá si, por ejemplo, yo he adquirido la propiedad de manera o a través de un derecho sucesorio, pero conjuntamente con otros herederos, por ejemplo, entre hermanos. Un solo hermano no podrá solicitar la prescripción adquisitiva de dominio sin tomar en cuenta a los demás hermanos.